Perlas de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Pablo exhorta a la iglesia a no unirse con yugo desigual. ¿Desde cuándo viene esta exhortación? ¿Es nueva para la iglesia? ¿O ya tiene su origen en tiempos pasados? Te damos gracias, Dios, porque nos permites iniciar el estudio de las perlas del capítulo 6 de Segunda de Corintios. Padre, guíanos, Señor. Ayúdanos a encontrar las perlas que enriquezcan nuestra vida, que enriquezcan nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro estudio de las perlas del segundo o de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Hasta aquí estamos encontrando nosotros algunas perlas que realmente nos sirven de mucho. En nuestro estudio de ayer iniciamos con el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo es que el que no hizo pecado fue hecho pecado para convertirse en nuestro Redentor? En los dos primeros versículos termina este mensaje, el ministerio de la reconciliación. Somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas recibimos una comisión, ser embajadores de la reconciliación. Así pues, dice el apóstol, nosotros como colaboradores suyos. Este es un principio elemental para todo ministro. A veces nosotros queremos comportarnos como si fuéramos los autores del Evangelio y queremos darle un nuevo significado al Evangelio. Queremos predicar un nuevo Evangelio. Pero nosotros somos colaboradores. Dios es el autor del Evangelio. Por eso nuestra prédica, nuestro mensaje, siempre tiene que ir, ¿no?, con un escrito, con un así dice el Señor. Colaboradores suyos, os exhortamos también. ¿Qué es exhortar? Es llamar la atención, hacer que la gente preste atención, como dirían algunos, que nos presten sus oídos para oír. Os exhortamos también. ¿Y para qué esta exhortación? A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, sin que haya servido para su propósito. ¿Qué es en vano? Vacío. Vacuo, vacío. No sirve de nada. Y a veces nosotros caemos en ese error de recibir en vano la gracia de Dios, el Evangelio de Dios, cuando solo escuchamos y no ponemos en práctica su palabra. El Señor Jesús reiteró en muchas ocasiones: tenemos que ser oidores y hacedores. Si tan solo nos quedamos como oidores y no damos el siguiente paso de ser hacedores, de poner en práctica su mensaje, estaremos recibiendo en vano. Estamos cerrando el año. ¿Cuántos capítulos hemos estudiado este año? ¿Cuántos? Un capítulo cada día. 365, y este año trajo 29 días, febrero. 366 capítulos. ¿Cuánto hemos puesto en práctica? ¿Cuántas perlas ya forman parte de nuestro estilo de vida? El conocimiento es bueno, estimado hermano, estimada hermana, pero si no va acompañado de la práctica, no sirve de nada. No recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Saben? Podemos mencionar algunas situaciones o circunstancias en las cuales
podemos estar recibiendo en vano la gracia de Dios. 1. Cuando es descuidada. La desatención persistente puede hacer sordo el corazón a la voz de Dios. Un libro guía para un viaje es de poco valor para quien se extravía, porque no estudia las instrucciones del libro ni las sigue. Un mapa, las que se solía usar antes, los impresos, o en nuestros tiempos, en el celular tenemos los mapas. Si no seguimos nosotros las indicaciones, es en vano. Segundo, recibimos en vano la gracia de Dios cuando es pervertida y convertida en un manto para cubrir pecados, como dice Romanos 6, 1 y 15. El argumento de que la gracia de Dios anula su ley no tiene base bíblica. Recuerden Romanos 3:31, la fe confirma la ley, pero a veces es presentado por muchos como una excusa para hacer lo que les place. ¿Qué dicen? La ley ya fue anulada, ya no estamos obligados a obedecer. Tercero, recibimos en vano la gracia de Dios cuando es adulterada con ideas y métodos humanos. Los hombres reciben la gracia, pero en vano, cuando procuran ganar méritos delante de Él por medio de un minucioso legalismo. Me esfuerzo, yo me esfuerzo. Necesitamos interiorizar el mensaje, no esforzarnos. Cuarto, recibimos en vano la gracia cuando se conoce solo intelectualmente, pero no penetra en la vida. Cuando no purifica el corazón ni induce a una obediencia plena e incondicional de la palabra de Dios. 4 situaciones en las cuales podemos nosotros estar recibiendo en vano la gracia de Dios. La comprensión sin la aplicación es como estudiar la composición química de los alimentos, pero dejando de comer o haciéndolo en forma descuidada. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Este pasaje es vital para nuestra subsistencia espiritual. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Este versículo es una especie de paréntesis dentro del comentario de la recepción de la gracia divina. Constituye una urgente exhortación para que los hombres busquen reconciliarse con Dios, para que no reciban la gracia divina en vano. ¿Y cuándo es el día para recibir la gracia? ¿Cuándo es el día para reconciliarnos? El profeta Isaías mira hacia adelante al día de la salvación, al tiempo del Mesías, cuando mencionó estas palabras, porque Pablo está tomando las palabras de Isaías. Pablo reconoce ahora que esa profecía se ha cumplido en Cristo. El primer advenimiento de Cristo dio comienzo a una era favorable para la salvación. Y mientras Él interceda por los pecadores, continuará el día de salvación. ¿Y qué dice? He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Hoy. ¿Cuántas personas estudian las profecías y simplemente viven en el futuro? Se llenan de miedo por lo que va a venir, por las persecuciones, por las pruebas, que la bestia, que la marca, y empiezan ahí a aterrorizarse. ¿Cómo nos mantendremos en el futuro? ¿Cómo nos mantendremos cuando empiecen a suscitarse los eventos finales? Va a depender de lo que hagamos hoy. Hoy, cada día, cada vez que el Señor nos permite abrir los ojos, despertar a un nuevo día, es el día de la reconciliación, es el día
de salvación. Pronto terminará el día de la gracia, el tiempo de gracia. Entonces sí, ya no habrá más salvación. Pero hoy es el día aceptable. Hoy. No te preocupes tanto por el mañana. Es bueno planificar. Es bueno hacer planes, tener todo organizado. Pero nuestra vida espiritual depende de lo que hagamos hoy. ¿Sientes que estás perdido? Conságrate hoy. Reconcíliate hoy con el Señor. ¿Qué dice reconciliaos con el Señor? ¿Cuándo? Hoy. No dejes para mañana. ¿Te sientes pecador? Confiesa tus pecados hoy. Hoy es el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. La aspiración de Pablo era desempeñar su ministerio, de tal manera que nadie tuviera por causa de él una excusa para rechazar la gracia de Dios. Por lo tanto, era imperativo que su propia vida estuviera en completa armonía con el evangelio que predicaba. Pablo enumera las evidencias de que su vida estaba en armonía con su mensaje. No había dado a los corintios razón alguna para que lo reprocharan como ministro. Ninguna ocasión de tropiezo. Recuerden lo que dijo Jesús para aquellos que son tropiezo, para los débiles, para los pequeñitos. Mejor pónganse una piedra de molino en el cuello, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Y cuál es ese ministerio? Pablo dice, hemos sido llamados para ser ministros del nuevo pacto, ministros de la reconciliación. Pero para eso, previamente somos nuevas criaturas. Y entonces nuestro ministerio no debe ser vituperado a causa de nuestras acciones. Nuestro ministerio puede ser vituperado cuando decimos algo pero hacemos otra cosa, cuando nuestros dichos no van de la mano con nuestros hechos. Nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestras palabras, muy consecuentes con nuestras prédicas. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y ahora Pablo va a enumerar una serie de sucesos que se han dado en su vida que lo recomiendan como ministro de Dios. Pablo se ocupa nuevamente del problema de tener que defender su propio apostolado al que se refiere con frecuencia en esta carta. Ha procurado establecer una clara distinción entre una defensa correcta y la que es falsa. Dice, en mucha paciencia. ¿Cuándo se desarrolla la paciencia? En medio de los problemas. Otras versiones dicen constancia, resistencia, aguante, firmeza. Con mucha paciencia, en tribulaciones, opresión, angustia, estrechez, presión, en necesidades. ¿Qué necesidades atravesó Pablo? Otras versiones dicen pena, violencia, en angustias. ¿Qué es la angustia? Situaciones que nos toca atravesar en los cuales sentimos como que la vida se nos va. Pablo se refiere a las terribles dificultades y situaciones aparentemente imposibles de superar como las que los israelitas enfrentaron en el Mar Rojo. Miren, las pruebas de su discipulado, las evidencias de qué tanto él busca presentar el mensaje de Jesús, sin importarle todo esto lo que tenía que pagar. El precio para cumplir el ministerio fue alto. Hay que entregar nuestra vida al Señor y estar dispuestos a mantenernos en pie, mirando al invisible cuando las cosas se ponen difíciles. A muchos les gusta hablar de lo gratuito.
Es gratuito porque tú no pagas, porque fue pagado con su sangre. Pero la entrega demanda un alto precio. Debes entregar tu vida. En azotes. ¿m? Él dijo, ¿no? 5 veces he sido azotado, 39 veces. En cada ocasión, 39 azotes. En cárceles. Fue encarcelado. La primera vez, cuando va a Jerusalén, 2 años encarcelado y luego es enviado a Roma. En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ayunos, lo que quizá incluía abstinencia voluntaria de alimento y también hambre como resultado de pobrezas y otras circunstancias. En el capítulo 11 vamos a ahondar un poco más sobre este tema, o en el mismo Filipenses capítulo 4 versículos 10 al 12. Y ahora Pablo dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Ahora Pablo presenta cualidades morales y espirituales positivas. En la parte anterior era sufrimientos, dolores, como que era la parte negativa. Estos rasgos positivos lo capacitan a Pablo para soportar con fortaleza los insultos, las persecuciones y las privaciones que le imponen las circunstancias. Esas vicisitudes, por la gracia de Dios, lo hicieron madurar, lo hicieron más noble, refinaron su carácter. Sin duda, Pablo se refiere tanto a motivos puros como a conducta pura, a castidad mental y corporal. La pureza es un requisito fundamental de un ministerio impecable. Ciencia, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del Evangelio, de lo que se va a predicar, en qué consiste. Y nos da toda esa lista. Él es un mensajero, el embajador de Cristo. Y estas cualidades nosotros también tenemos que desarrollarlo para que nuestro mensaje no sea un tropiezo, para que nuestro mensaje sea una luz que lleve a las personas a los pies de Cristo. Por honra y por deshonra, dice el versículo 8. Interesante, ¿no? En los versículos del 8 al 10 se presenta una serie de contrastes y antítesis. Pablo había vivido la mayoría de esas vicisitudes y quizá todas en relación con la reciente crisis de la iglesia de Corinto. Por honra y por deshonra. Sea que la cosa esté bien o esté mal, siempre de pie, siempre firme. Y nosotros tenemos que hacer y aprender lo mismo. Aunque las cosas estén bien o mal, tenemos que mantenernos fieles a Dios, en tiempos de crisis o en tiempos de paz. Por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Ah? Acusados de ser engañadores. Pero el que dice, veraces. Nos puede decir que somos engañadores, pero ¿en qué se basaba el apóstol Pablo? Sus escritos, su carta, su mensaje está basado en los escritos de los profetas. Por un lado había sido honrado por los hombres, Gálatas 4:14, por el otro lado deshonrado y desacreditado, 1 Corintios 4:11 al 13. Como desconocidos, pero bien conocidos. Muchos podrían decir, ¿quién es Pablo? Recuerden que a Pablo lo consideraban como un apóstol de segunda categoría. Como moribundos, mas he aquí, vivimos. Recuerden la ocasión en la cual fue apedreado y arrojado fuera de la ciudad, ahí donde se botaba ahí los desperdicios.
De ahí lo llevaron los amigos para curar sus heridas. Lo daban por muerto. Como castigados, mas no muertos. Moribundos, castigados. Miren cuántas cosas tuvo que atravesar el apóstol Pablo, y esta experiencia de Pablo nos debe servir a nosotros no para asustarnos, sino para entender que como seres humanos podemos mantenernos firmes, aun cuando los crisoles son muy ardientes. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Para Pablo aparentemente no había sido tristeza. Sin embargo, para él el dolor y el gozo no se excluían mutuamente, porque sabía cómo estar contento en medio de sus tribulaciones. Se regocijaba por la manera providencial en que Dios lo encaminaba, aun cuando eso hubiera sido causa de tristeza. El cristianismo, estimados hermanos, no solo sostiene el alma en la hora de la prueba, sino imparte un espíritu de gozoso triunfo y llena la mente con seguridad y esperanza. Cuando esté bien o cuando esté mal, mantengámonos siempre de parte del Señor. Caminemos como viendo al invisible. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo 5:3. Como pobres. Y Pablo habla en otra carta donde dice, he aprendido a contentarme, he aprendido a vivir cuando tengo y cuando no tengo. A eso se conoce como aceptación. No vivimos lamentándonos. Desde que soy cristiano me van mal las cosas. Antes, cuando no era cristiano, me iban bien las cosas. Todos los caminos del Señor siempre nos llevan a bien. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En Cristo el creyente se convierte en heredero y dueño de todas las cosas. El Evangelio enriquece a los hombres con nobles pensamientos, elevados propósitos, esperanzas elevadoras, pureza de corazón, comunión divina, equilibrio, la facultad de disfrutar de todo lo que Dios ha hecho. Y sobre todo, recuerden, hay una corona de vida que espera por cada uno de nosotros. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo presentó el mensaje en toda la pureza que le había sido revelada. Ya en 2 ocasiones Pablo ha dicho que no lo adulteró para nada. Nuestro corazón se ha ensanchado. En todo su trato con los corintios, en sus exhortaciones y reproches ante sus problemas y sus críticas, Pablo ha estado hablando de la abundancia de su corazón, lo que hay dentro. No estáis estrechos en nosotros. En la versión Jerusalén dice, no está cerrado nuestro corazón para ustedes. No está cerrado. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, o sea, si ustedes han cerrado el corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Yo les he abierto mi corazón, abran ustedes también su corazón, para que podamos hablar el mismo lenguaje, para que podamos adorar al mismo Dios, para que podamos entender la palabra del Señor. Ahora Pablo entra a una serie de exhortaciones. El no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este pasaje constituye un extenso paréntesis, lo que es común en los escritos de Pablo. Se trata de una amonestación en contra de cualquier clase de asociación con incrédulos, quienes colocarían a los cristianos en situaciones donde les sería difícil, si no imposible,
evitar la transigencia con sus principios. Posiblemente usted conozca señoritas muy consagradas al Señor. Se enamoraron de un incrédulo, el incrédulo llegó a la iglesia, hasta algunos incluso se bautizan. Pero después que se casan, fuerzan a los miembros de iglesia a abandonar su fe, particularmente conocido de cerca. Por eso el apóstol dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Y miren, aquí hay un no rotundo. No se está dando un consejo. Es un no, no lo hagan. Y esto nosotros lo encontramos en Éxodo 34, 16, en Deuteronomio 7, en Levítico 19, Deuteronomio 22, donde Dios en reiteradas ocasiones le dijo a los israelitas, no den a sus hijos o a sus hijas, a los hijos de los paganos, ni tomen a las hijas de ellos para sus hijos. No debe haber tal cosa. No deben entrar ustedes en alianza en ningún tipo, porque los van a arrastrar a sus creencias. Y lamentablemente es más fácil ser arrastrado a las creencias de los paganos que a la virtud de ser temerosos de Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Ya? ¿Qué compañerismo? Pablo ahora va a hacer una serie de preguntas. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Puede haber alguno? ¿Puede haber? ¿Elige el cristiano relacionarse con los incrédulos porque lo atraen las modalidades del mundo o por un sincero deseo de ser una bendición para ellos y ganarlos para Cristo? Algunos suelen decir, bueno, lo voy a ganar para Cristo. Lamentablemente ellos son ganados. ¿Y cuál es la influencia más fuerte? ¿La del cristiano o la del incrédulo? Lamentablemente, aunque no debiera ser, la influencia del incrédulo suele ser más fuerte. Jesús nos ha enseñado que nosotros podemos participar de reuniones sociales, pero no entrar en yugo desigual. Y a donde iba Jesús, Jesús influía, no era influenciado. Entonces hay dos preguntas que nosotros debiéramos respondernos cuando se trata de entrar en yugo desigual. ¿Entras porque quieres ganarlos para el Señor o porque los quieres ganar para ti? Y la segunda, ¿cuál es la influencia que va a prevalecer? ¿La tuya o la del incrédulo? ¿Qué comunión? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Podrán hablar la justicia y la injusticia? ¿No? ¿Podrán hablar? Un cristiano no debe entablar con el mundo relación alguna que exija una claudicación de su parte. Se traza claramente la línea de demarcación entre la justicia y la injusticia, la luz y las tinieblas, Cristo y Satanás, la fe y la incredulidad, el pueblo de Dios y el templo y los ídolos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna comunión entre la luz y las tinieblas? Si tú enciendes la luz, desaparecen las tinieblas. En la ausencia de la luz, reina las tinieblas. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia? Otra versión dice, ¿qué armonía entre Cristo y Belial? La discordia es completa entre Cristo y Satanás. Recuerden que Jesús dijo que Satanás es padre de la mentira, es homicida desde el principio. Desde el principio. Belial. ¿Saben? La palabra de donde viene Belial
también se traduce como inservible o despreciable. Esta palabra personifica a Satanás. Representa la falta de valor y vanidad de las cosas mediante las cuales él procura atraer e inducir a los hombres a que pequen. Belial se aplica a los seguidores de Satanás y al mismo Satanás. Entonces dice, ¿qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Cristo y Belial son los líderes opuestos en el gran conflicto entre la justicia y la injusticia. El pecado no es algo abstracto. Detrás de todo lo que es puro, santo y justo están las fuerzas sobrenaturales del universo, presididas por Cristo. Detrás de todo lo que es malo e indigno están las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas, presididas por Satanás. Y todo el mundo está detrás de uno o de otro. ¿Qué parte entre el creyente y el incrédulo? No hay. Es un rotundo no. ¿Es usted un joven que está considerando casarse? Una señorita que está considerando casarse. Tome en cuenta la exhortación de Pablo, que es la exhortación de Dios. No nos unamos con yugo desigual. Aprendamos de la historia de Israel. Israel entró en yugo desigual y sabemos el triste final que tuvo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Habrá algún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? No se puede hacer alianza entre Cristo y Satanás, entre el verdadero Dios y el Dios falso, entre el cristianismo y el paganismo. El apóstol declara que un acuerdo o una alianza entre creyentes e incrédulos es igualmente inconcebible. Y ahora da el apóstol una razón. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué somos? Templos del Dios viviente, moradas de Dios. Jesús dice en el Evangelio de Juan, si nosotros hacemos su voluntad, Él y su Padre vendrán y harán morada en nosotros. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Y es por eso que no hay ninguna posibilidad de un acuerdo, una alianza entre la luz y las tinieblas. No hay. La iglesia está compuesta por los que han nacido en Cristo. Ellos constituyen el cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza. Él tiene el propósito de morar en ellos como en el antiguo templo. 1 Corintios 3, 16, 17, 6, 19, 20. Pero ¿cómo puede hacerlo si están de acuerdo con los ídolos? Y ahora entramos a otro punto que es muy bueno que se nos presente aquí. Y se repite en los dos versículos siguientes. Dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿De qué estamos hablando? Esto es el pacto. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Como somos templos de Dios, ¿qué dice? Habitaré y andaré entre ellos. Y al habitar Él entre nosotros, se constituye en nuestro Dios y nosotros nos constituimos en su pueblo. Este es el pacto eterno. Si usted lee Éxodo 6:7, habla de lo mismo. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Jeremías 31, el nuevo pacto. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Hebreos 8:10. El nuevo pacto, Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Apocalipsis 21:3, la tierra nueva, Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ese es el pacto. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salgan. No puedes mezclarte con las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay. Tenemos que salir. Cuando los judíos regresaron del cautiverio, se les ordenó que no llevaran nada que tuviera sabor a idolatría.
Al Israel espiritual también se le ordena que no toque lo inmundo. Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Las mismas directivas que se dieron desde el principio a Israel, a los pueblos antediluvianos, a nosotros, son lo mismo, porque el Evangelio es el mismo. No hay cambios. El único gran cambio es que el corderito fue reemplazado por el Cordero de Dios. Y una vez más se cierra con la reiteración del pacto. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuándo Él va a ser nuestro Padre? Cuando nosotros entendamos que somos templos de Dios y Él mora en nosotros. ¿Cuándo Él va a ser nuestro Dios? ¿Cuándo va a ser nuestro Padre? Cuando nosotros salimos de en medio de las tinieblas, cuando dejamos ese reino de Satanás, cuando no entramos en alianza alguna con los incrédulos, con Belial, con las tinieblas, cuando no tocamos lo inmundo y Él nos recibe, entonces se renueva ese pacto. Y entonces se produce la promesa de que las leyes de Dios son grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y sólo así podemos llegar a ser el pueblo de Dios y Él ser nuestro Dios. No toquemos lo inmundo para ser recibidos por el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.